Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy 29 de julio del 2021 les invito para que continúen con el buen hábito de la lectura de la Biblia diariamente. Hoy en nuestra guía devocional corresponde leer Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 34, Segundo Libro de Reyes capítulo 9 y Jonás capítulo 4. Primera carta a los Corintios 15 del 1 al 34, segundo libro de Reyes capítulo 9 y Jonás capítulo 4. Vamos a iniciar nuestra meditación hoy con el libro de Jonás. Vamos a terminar la historia del libro de Jonás que hemos estado estudiando esta semana. Y el capítulo 4, bueno, en el capítulo 3 vimos cómo la predicación de Jonás fue contundente, cómo no se cumplió la palabra que Jonás anunció, porque Jonás anunció destrucción, pero ante el arrepentimiento de Nínive y de todo su pueblo, de los reyes de Nínive, eh, Jonás en el capítulo 4 se enojó y dice el versículo 1, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y el enojo de Jonás fue que algo así como que el Señor lo hizo quedar mal, ¿sí? Como que su palabra no se cumplió, él obedeció al Señor, pero su palabra no se cumplió. Pues muy mal Jonás, porque en juego no puede estar nuestro buen nombre, sino el plan del Señor. Y el plan del Señor redunda en lo que el Señor es. O sea, no hay manera que los planes del Señor tengan que ver con características que no son del Señor. Los planes del Señor tienen que ver con lo que Él es. ¿Qué es el Señor? El Señor es amor. ¿Qué hay en el corazón del Señor? Hay bondad, hay misericordia, hay paciencia. En el corazón del Señor está su gracia. En el corazón del Señor hay piedad. En el corazón del Señor hay paciencia. Y todo plan y propósito del Señor tiene que redundar en sus características. Así que el plan del Señor no era simplemente hacer justicia destruyendo a Nínive, no era simplemente dar una disciplina, un castigo por la maldad, sino que el plan del Señor siempre se fundamenta en estas características, en su amor, en su gracia, en su misericordia, en su bondad, en su paciencia, en su generosidad hacia nosotros. Así que ante el arrepentimiento, pues vimos cómo del arrepentimiento traen tiempos de refrigerio y en el caso de Nínive trajo la vida, una oportunidad más de vivir y de vivir de acuerdo al plan del Señor. Pero Jonás, como tenía un poco de ego, se enojó porque no se cumplió lo que él dijo, cuando debería ser un motivo de sumo gozo ver el cumplimiento de la gracia del Señor, ver en acción lo que es la gracia del Señor, porque ¿qué generó? La salvación. Y ese es el propósito, al fin y al cabo, la salvación. El Señor valora la vida, el Señor ama al ser humano, el Señor anhela la salvación del ser humano. El Señor no está esperando los tiempos para venir a castigar al ser humano. El Señor no está afilando la espada para venir a atravesarla, atravesar a aquellos que han sido contradictorios a Él. Por el contrario, la tardanza del Señor volver, la demora del Señor volver es que Él anhela, que Él espera que muchos, ojalá todos, pero que muchos lleguen a la salvación. El Señor no está tardo en volver y en cumplir a plenitud sus planes, simplemente porque sea lento. No, el Señor es lo que está obrando es eh, esperando que muchos sean salvos. Dios es un Dios sin duda alguna de oportunidades. Y aquí, en el capítulo 4, entonces Jonás entra incluso en depresión, en enojo, y el Señor hace algo que a pesar de su malestar le da
una calabacera para que le cuide del sol, pero esa calabacera por la noche le dio un gusano, se secó y al otro día Jonás se quedó sin sombra y lo enojó mucho. Y tan enojado estaba Jonás que le pedía al Señor que la muerte, ¿sí? Era tal su enojo, su depresión, su malestar, que le pedía al Señor su muerte. Pero el versículo 10, y es de lo que quiero meditar hoy, dice, dijo Jehová a Jonás, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Miren la expresión del Señor. Nínive era una ciudad corrompida en gran manera. Era una ciudad pagana, inmoral. Y dice el Señor, y a pesar de que Nínive, la gente de Nínive estaba en esa condición, dice que el Señor mira con piedad, dice que el Señor mira con misericordia y los ve como personas que no saben a dónde ir, que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, los ve como aquellos que están perdidos en la ignorancia, en las tinieblas de la ignorancia, pero que gracias al mensaje de Jonás se arrepintieron y volvieron en sí y pudieron recibir la salvación. Y de esto se trata todo el plan divino. El ser humano ha querido, el Señor ha querido salvar al ser humano. El Señor no quiere que las personas se pierdan. El Señor en el Antiguo Testamento siempre quiso, a través de un modelo que era el pueblo de Israel, mostrar la salvación. El Señor quería mostrar que era posible tener una fe y vivir una vida equilibrada, justa. Cuando el Señor plantea todas las normas, los decretos, los mandamientos, los estatutos en el pueblo, en el Sinaí, para el pueblo de Israel, él buscaba una vida justa, una vida equitativa, donde había desarrollo sostenible, donde había equidad, donde había igualdades, donde había derechos y deberes, donde había justicia. Era un modelo de sociedad perfecto, pero Israel no quiso poner sus ojos en el Señor, Israel no quiso adorarlo exclusivamente, Israel quiso guardar en su corazón sus propias creencias, a pesar de haber visto la gloria del Señor. Y es por eso que Él envía a su Hijo Jesucristo, para que encarnado represente ese Cordero Santo que quita el pecado del mundo, ese Cordero Santo que solo podría traernos salvación. Y quisiera que viéramos algo de la lectura que corresponde en el Nuevo Testamento en 1 Corintios capítulo 15. En 1 Corintios capítulo 15 es una confesión de fe extraordinaria, es una declaración de fe extraordinaria. De hecho, 1 Corintios 15 tiene en sus primeros versículos lo que son los principios, las verdades fundamentales del Evangelio, las verdades fundamentales de esa buena noticia, de esa buena nueva. Y dice 1 Corintios capítulo 15, y entendamos que el Señor ha querido que el ser humano se salve, ha querido que el ser humano deje la esclavitud de la ignorancia, de la verdad, que es el Señor. El Señor ha querido perdonar sus pecados. El Señor ha querido, así como fue y se arrepintió Nínive, que el ser humano se arrepienta de sus malos caminos, que el ser humano reconozca a su Creador, que el ser humano reconozca a su Salvador, que reconozca a su Señor. Y dice 1 Corintios 15, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Bueno, aquí estos dos versículos son muy claros. ¿Y qué está diciendo Pablo? Os declaro el Evangelio que os he predicado, ¿sí?
O sea, les voy a contar, les voy a declarar en qué consiste el evangelio que les he predicado. Y dice, si ustedes ese evangelio lo reciben, pero si además de recibir estas buenas noticias, perseveran en ellas, pero si además la retienen, dice, son salvos. Entonces mire que aquí nos plantea como unos tiempos, unas acciones en lo que implica el Evangelio. Primero, recibir el anuncio del Evangelio. Luego dice perseverar en estas verdades del Evangelio. Luego dice retener estas verdades del Evangelio. Eh, y dice que de esa manera nosotros somos salvos. Si ven que la salvación no es solo decir una oración, ¿sí? No es repetir una oración, no es repetir unas palabras, porque no se trata en las palabras que se dicen, sino en uno, recibirlo, dos, perseverar y tres, retenerlo. Y retenerlo implica meditarlo, aplicarlo. Ahora, dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí les va a comunicar o les va a recordar lo que es el Evangelio, lo que es la esencia del Evangelio. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra, digámoslo así, es la primera verdad del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Resucitado al tercer día. Aquí tenemos entonces las tres verdades esenciales del Evangelio que le está expresando San Pablo a los corintios, y que que si ellos como iglesia lo recibían, perseveraban y retenían estas verdades, pues iban a experimentar la salvación. De hecho, creer que Cristo murió por nuestros pecados, recibir esta buena noticia de que Él fue sepultado y de que resucitó al tercer día, y retener estas verdades es lo que lleva a que las personas sean salvas. Ahora, ¿la iglesia está actuando conforme Pablo lo está declarando? ¿O la iglesia estará tomando la actitud de Jonás? Que Jonás, aunque dijo lo que el Señor le mandó, Jonás no tenía en su corazón la intención de la salvación de Nínive. Y toda la labor y toda la misión que haga un cristiano, que haga la iglesia, debe ser enfocada a la salvación de las personas. Ninguna actividad, cruzada, movilización, evento, llámenlo como quiera, que haga la iglesia cristiana y que hagan sus miembros puede llevar un objetivo diferente a que no sea la salvación de las personas. Porque ese es el propósito por el cual Cristo Jesús vino a la tierra. Esa es la obra que el Señor Jesús está haciendo y ha hecho en cada uno de nosotros. Él ha procurado nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados. Él ha procurado que dejemos la mala, vieja manera de vivir, que seamos revestidos por el nuevo hombre, que ese nuevo hombre es Jesucristo, Jesucristo que ha resucitado, que nosotros seamos libres de esclavitud, de ataduras, de yugos, que seamos libres de la depresión, de la ansiedad, de la ira, del enojo, que seamos libres de la corrupción, de la violencia. El Señor ha querido que seamos felices, que disfrutemos, que tengamos salud, que prosperemos. Todo eso que les estoy diciendo está en la Biblia. Ese es el propósito de la venida del Señor, la salvación. Pero ¿cómo vamos a ser salvos? Al recibir, perseverar y retener que Cristo murió por mis pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día. Y esto, si yo lo recibo, persevero y lo retengo, es lo que me permite a mí experimentar la salvación y por ende la vida, que es lo que el Señor le concedió a Nínive.
Pero ¿cómo yo voy a recibir, a perseverar y a retener si no hay arrepentimiento? Por eso el Evangelio plantea que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay manera de ser salvos, porque Cristo murió por mis pecados, porque Cristo fue sepultado y esa es la evidencia de que murió y de que Cristo resucitó victorioso al tercer día. Ahora Pablo viene planteando de aquí en adelante, porque él está en una discusión con los corintios acerca de la resurrección, porque como la resurrección es la tercera etapa o parte o tiempo de lo que es el anuncio del Evangelio, pues Pablo está defendiendo, esto es apología, la verdad de la resurrección. Y por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, bueno, la discusión era que decían que no había resurrección de muertos. Y Pablo dice, y si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues entonces se quedó sepultado porque se quedó en la segunda parte de lo que era el Evangelio. Y si Cristo no resucitó, entonces dice Pablo, vana es nuestra fe. No tiene sentido. Entonces estamos creyendo en nada, estamos creyendo en una historia, estamos creyendo en un recuerdo, estamos creyendo en un mito, pero no estamos creyendo en una verdad presente, continua, que Cristo resucitó, que Cristo resucitó victorioso, que se levantó victorioso y que por eso nos dio la salvación. Entonces, aquí está. Y nosotros debemos procurar. Yo sé que todos tenemos necesidades económicas, físicas, emocionales. Todos tenemos anhelos. Anhelamos, no sé, sueños, metas, propósitos. Todos queremos trascender. El ser humano quiere trascender, quiere lograr mejores situaciones laborales, económicas, académicas, sociales. Todos tenemos aspiraciones, pero cuando miramos o no podemos identificar la obra que Jesucristo hizo, pues por eso también tampoco podemos llevar a otros a que entiendan cuál es el punto central de la obra de Jesucristo. Entonces, pretender darle un empaque diferente al Evangelio, pretender, y eso lo hacemos nosotros mismos, no estoy hablando de simplemente señalar a pastores, a apóstoles, como se quieran llamar, por la manera como lo hacen, no, es nosotros como miembros de la iglesia, cómo hemos recibido el Evangelio, cómo estamos viviendo el Evangelio y cómo estamos transmitiendo el Evangelio, incluso a nuestra propia familia. Cuando oramos por nuestra familia, ¿cómo oramos por ellos? Generalmente oramos por nuestros hijos para que les vaya bien, para que Dios les prospere, para que no tengan dolores, para que no tengan sufrimientos, pero ¿qué tanto estamos procurando su salvación? ¿Qué tanto estamos orando para que ellos reciban el Evangelio, para que ellos perseveren en el Evangelio, para que ellos retengan el Evangelio? Porque aquí el punto no es la felicidad en este mundo de nuestros hijos o nuestra familia o la prosperidad o que se realicen profesionalmente. Aquí el punto es su salvación. Aquí el punto es la redención, la vida eterna. ¿Y cómo estamos entonces nosotros anunciando el Evangelio? Como Jonás, con pesar, con enojo, porque está en juego su vida. Mire, una manera de hacerle mal a alguien que no debería estar en el corazón de un creyente es no llevarlo a la salvación, porque es como detener la posibilidad de que sea salvo, de que sea libre. Y una mejor manera y la mejor manera de demostrarle el amor a alguien es procurar su salvación. Amo a mis hijos, procuremos la salvación. Amamos a nuestros padres, procuremos su salvación. Amamos a nuestros amigos, compañeros, vecinos. Hay amigos de toda la vida. Hay amigos que nos acompañan desde nuestra infancia. Pregunto, ¿les hemos transmitido la salvación? ¿Los hemos llevado o hemos procurado ser instrumento del Señor para que ellos reciban, perseveren, retengan el Evangelio?
Ellos son conscientes que Cristo murió por sus pecados. Ellos son conscientes que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día. Si el anuncio del Evangelio ha sido bendición para nosotros, si el perseverar en el Evangelio, el haber aceptado el perdón de nuestros pecados ha sido liberador para nosotros, entonces necesitamos levantarnos, despertarnos y ponernos en las manos del Señor para ser sus instrumentos, para que otros, como Nínive no tenía esperanza. Nínive ya había sido condenada, ya había un decreto de muerte y destrucción para Nínive. Pero el Señor en su misericordia, Jonás fue, digamos, de alguna manera, el último intento del Señor de salvar a Nínive. Y qué bueno que usted sea no solo el último, sino un intento, el mejor intento de Dios para salvar a aquellos que le rodean, para salvar a... Mire, si usted es famoso en redes sociales, utilice esas redes sociales para que los que lo siguen sean salvos, para que los siguen y le creen y son influenciados por usted sean salvos. Simplemente yo no puedo pretender tener seguidores por fama o por beneficios económicos. Un cristiano no, un creyente no, un redimido no, un salvado no, que lo haga cualquiera. Pero alguien que fue rescatado de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, procurará dar de gracia lo que recibió de gracia. Entonces en esta mañana oremos y pidámosle a Dios que haga eso, que obre en nosotros, pues que si necesitamos perseverar y retener el Evangelio, pues que así sea, pero que también entendamos que si hay algo bueno que le podemos dar a aquellos que nos rodean y que amamos, es que reciban, perseveren y retengan el anuncio del Evangelio. Démosle gracias al Señor, oremos en esta mañana y agradezcamos al Señor por su palabra. Y como le escribía San Pablo a los Corintios, al escuchar que ellos o que entre ellos había quienes negaban la resurrección de los muertos, y habla de un evangelio predicado. Declaro un evangelio que les he predicado, un evangelio que también habéis recibido, un evangelio en el cual habéis perseverado y que si lo retenéis, pues vas a experimentar la salvación. Confiese con sus labios esto que contiene el evangelio, la esencia del evangelio, y con sus ojos cerrados, pero su corazón abierto, incluso con sus labios si le es posible. Reconozca delante de Jesucristo que Él es su Salvador y dígale: sé que tú moriste en la cruz por mis pecados. No diga simplemente por los pecados de la humanidad, porque la verdad murió por los pecados de cada uno. Dígale así: yo reconozco, acepto y agradezco que fuiste a la cruz sin merecerlo para pagar mi deuda. Moriste por mis pecados. Fue derramada gota a gota tu sangre, hasta la última, para cubrir, Señor, esa acta, ese decreto de muerte que estaba sobre mí. Porque mi casa, mi vida, era digna de muerte. Porque por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de tu gloria. Porque la paga del pecado es la muerte. Y tú fuiste a la cruz para pagar esa deuda. Pagaste mi deuda, Señor. Y no tengo cómo pagarte. Pero reconozco que tú, Señor, venciste la muerte y que el Padre por su Espíritu te levantó de entre los muertos. Y sabemos que te levantaste porque fuiste sepultado, porque hay evidencias que pasaste 3 días en el sepulcro. Pero después, Señor, te levantaste victorioso, ascendiste a los cielos y enviaste tu Espíritu para que esté aquí con nosotros. Hoy confesamos, creemos que tú vives aquí conmigo
que tú me has dado salvación, de esperanza y vida eterna, que me perdonas mis pecados cada día y que cada día, Señor, anhelas que yo mengüe para que tú crezcas. Pablo incluso en esta misma carta, en el versículo 31, dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo entendió que era mejor dejar vivir a Cristo en él, a través de él. Y es lo que quiero pedirte, mi Señor, hoy. Vive a través de mí. Hoy menguo a mi parecer, a mi sentir, a mis ideas. Y te entrego mi corazón a ti. Vive en mí y vive a través de mí, Señor. Y permítenos hoy, dígale así, llevar a alguien, por lo menos uno, que pueda traer a tus pies. No llevar a la iglesia, sino a tus pies. Si se congregara más adelante, bendito seas, pero es que llegue a tus pies. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.